La sanidad siempre ha sido mucho más que un servicio público. Es uno de los mayores activos de cualquier sociedad para garantizar la equidad, bienestar y desarrollo. Como alguien que viene de un país donde el acceso a la sanidad no siempre está garantizado, valoro profundamente el sistema que tenemos en España. Hoy tenemos la suerte de conversar con María Luisa Carcedo, médica de vocación y gran referente en políticas de salud en nuestro país. Ha sido ministra de Sanidad, alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil y es, desde 2023, consejera permanente del Consejo de Estado. A lo largo de su trayectoria ha demostrado que la salud no es solo una política sectorial, sino el punto de partida de cualquier estrategia de bienestar y cohesión. Gracias, María Luisa, por acompañarnos en este espacio. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, mirando hacia atrás, ¿qué ha sido lo más que te ha guiado a lo largo de tu trayectoria? ¿La vocación médica, la responsabilidad pública o la voluntad de transformar el sistema? Bueno, pues cronológicamente mi vocación desde niña era ser médica. Por tanto, fue un elemento guía en mi vida fundamental. Paralelamente, yo provengo de la cuenca minera de Asturias, una zona y específicamente una familia con mucho compromiso social y de lucha contra la dictadura. Y eso fue configurando mi personalidad también y mi actitud ante la vida, con lo cual pues también el compromiso con una sociedad mejor, la necesaria lucha por lograrla, etcétera, pues también formó parte de la conformación de mi personalidad, ¿no? Por tanto, digamos que inicialmente mi vocación, que me encantó siempre desde muy pequeña ser médica, pero también fui adquiriendo mi compromiso social y este mix me hace adentrarme también en el compromiso por el sistema sanitario como un sistema sanitario justo. Bueno, y has ocupado puestos clave en el Congreso, el Senado, el Ministerio y ahora el Consejo de Estado. Nos encantaría escuchar qué aprendizajes han sido constantes en todos estos espacios. A ver, si pienso en el positivo, en la parte positiva, evidentemente, pues todos son instituciones, todas ellas, que configuran nuestro Estado social y democrático de derecho, las instituciones públicas que lo hacen posible, pues que en todas ellas puedes intervenir para un mejor diseño de una política pública que a la vez sea eficaz y a la vez pues avance en esa mejora que se quiere, ¿no? Por tanto, que el diseño de las políticas públicas desde todos estos ámbitos institucionales se puede contribuir a mejorarlas, ¿no? Y a que la orientación de la sociedad vaya en uno u otro sentido. Si me preguntas por otros aspectos no tan positivos de estas instituciones, te diría que a veces es, sobre todo en los ámbitos parlamentarios, que a veces no siempre se guía el interés general, que debiera de ser, sino a veces oportunismos coyunturales, ¿no? Eso entorpece mucho el funcionamiento de las instituciones para lograr ese fin mejor, para lograr ese objetivo del mejor diseño de una política pública y de una política pública con ambición de Estado, ¿no? Puedo decir varios ejemplos, pero uno de ellos, por ejemplo, es la Ley General de Sanidad, que ahora es muy alabada, pero que se encontró con muchísimas dificultades en el año 1986 y que tuvo una oposición frontal de la derecha, entonces a Alianza Popular, ¿no? Ahora, pues bueno, pues nadie se atreve a levantar la voz contra la Ley General de Sanidad, pero en su día costó muchísimo sacarla adelante.
por casi todas las fuerzas parlamentarias, salió con dificultades. Y es una excelente política pública, es una ley con un excelente diseño, es de las mejores leyes de nuestra democracia. No, es pero bueno. Podría poner muchos más ejemplos, como pasó con la ley de eutanasia recientemente u otras leyes. Pero es buenísimo escuchar, porque al fin del día para la sanidad no debe haber partidos, debe ser dar una sanidad que proteja a todos a los ciudadanos de este gran país. Pero has vivido momentos... Pero sobre todo es el cómo se presta ese servicio, sí. Cómo y en qué condiciones. Esa es la clave. Y has vivido momentos buenos y complicados, pero no te rindes, es muy claro. ¿En qué momentos te reafirmaron que era la sanidad pública donde podías generar el mayor impacto? Claro, cuando empiezas en el ejercicio profesional, te empeñas mucho en hacer las cosas bien, en atender con igualdad de condiciones a todo el mundo, en ayudar a quienes, cuando yo empiezo en el ejercicio profesional, no tenían derecho a la asistencia sanitaria por cómo estaba configurado el sistema entonces, muy disperso, y relacionado sobre todo con que tuvieses un empleo, y había mucho desempleo entonces, etcétera. Entonces, pues el esfuerzo que hacías para poder atender gratuitamente a esas personas que no tenían derecho, cómo les podías proveer, a veces con muestras que te daban los laboratorios, para que no tuviesen que gastar dinero que no tenían en comprar los medicamentos, etcétera. O sea, que eran situaciones muy dificultosas. Entonces recibías pues muchísimo agradecimiento de las personas a las que atendías, pero te vas dando cuenta que el impacto de tu trabajo es reducido a esas personas a tu cupo, a esas personas con las que tienes relación, y que la acción más eficaz y sobre todo más amplia tiene que ver con la política, tiene que ver con que se diseñen unas políticas públicas que no hagan que esas personas, que no tengan como consecuencia la exclusión de determinados colectivos o determinadas personas de ese derecho a la atención sanitaria y a la protección de su salud, que es en definitiva el enfoque prioritario de la Ley General de Sanidad, ¿no? En el fomento y la protección de la salud. Por tanto, te das cuenta que si tienes la oportunidad, y fue lo que a mí me sucedió, pues claro, tuve la oportunidad de dar un salto y empezar en un área sanitaria a extender lo que yo creía que debería de ser la mejora del sistema sanitario y la aplicación de las medidas que el Gobierno estaba impulsando, empezando por el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud para montar los centros de salud, luego la Ley General de Sanidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, contribuir a que eso fuese eficaz y llegase a mucha más población, pues esa suponía una satisfacción añadida. Y cuando ya llegas al Ministerio, pues ya, claro, ya llegas a la cima en el país de poder diseñar esas políticas públicas que vayan mejorando progresivamente el sistema e incorporando todas las innovaciones que se van produciendo con ese carácter de que llega a todo el mundo. Bueno, y cuando llegaste a esta cima, María Luisa, durante tu etapa como ministra impulsaste la incorporación de terapias avanzadas, como los CAR-T, el primero del país durante esa época dentro del sistema público. Y de AstraZeneca sabemos que introducir esas innovaciones al sistema sanitario requiere equilibrio entre evidencia, acceso, sostenibilidad. ¿Qué aprendizajes te dejó ese proceso de traer estas clases de innovaciones únicas al país? Bueno, lo primero era la voluntad, evidentemente, de incorporar este tipo de terapias avanzadas al sistema público. Nuestro Sistema Nacional de Salud nace con la vocación, evidentemente, de acceso universal a toda persona que resida en España y con la voluntad no solamente de universalidad, sino de que sus prestaciones sean equitativas a todo el mundo y también de calidad y de apostar por unos servicios servicios públicos guiados por la calidad.
La calidad en medicina, pues yo siempre digo que tiene dos patas. La pata principal es la científica, ¿no? Digamos la ciencia médica y la incorporación de todas las innovaciones y todas las mejoras terapéuticas. Pero también tiene la otra parte, que es la parte del humanismo, digamos, ¿no? De atender a las personas como lo que son. Esto, el sistema sanitario, pues yo siempre digo que no es una fábrica de vasos o de polígrafos, sino que son unos servicios que atienden a las personas, ¿no? Por tanto, esa pata es fundamental, y dentro de esa pata hay que tener en cuenta pues cómo se presta ese servicio y en qué condiciones, ¿no? La seguridad de los pacientes, el humanismo, la calidad, etcétera, que tiene que ser un solo indisoluble con la ciencia y con la calidad, ¿no? Por tanto, llegados a ese punto, pues piensas que evidentemente tienes la obligación de incorporar esa innovación porque se estaba demostrando su eficacia y sobre todo que abría una puerta al futuro, y eso había que ser capaces de incorporarlo al sistema. Pero no podíamos incorporarlo como un programa piloto y ya veríamos qué pasaría, ¿no? Había que tener la aspiración de incorporarlo con carácter universal al Sistema Nacional de Salud. Eso tampoco nos podía llevar a que cometiésemos errores, ¿no? Y a meterlo de cualquier manera, que al fin y al cabo, al final, supusiese un fracaso, sino que había que hacerlo con los rigurosos criterios técnicos que exigía una tecnología novedosa, delicada y compleja, y hacerlo, digamos, en servicios y por profesionales que dominasen la técnica. Por eso se constituyeron una comisión técnica y una comisión institucional para analizar conjuntamente esta situación y procurar dar el paso del comienzo, que no renunciase a los criterios de universalidad, equidad y a quien lo necesitase, pero a la vez asegurase la calidad técnica que requería el inicio de este proceso, ¿no? Por eso iniciamos con 8 centros de referencia, pactados con las comunidades autónomas, aquellos lugares, aquellos servicios que efectivamente reunían esas características técnicas para asegurar el éxito de la incorporación de la técnica. Y bueno, ahora ya son 35, me parece, los centros que están distribuidos por toda España, pero se hicieron en su día centros de referencia más o menos distribuidos por el conjunto del país y que respondían a esa calidad tanto formativa de los profesionales como de las instalaciones que asegurasen el éxito del proyecto. Y ese fue el inicio. Y bueno, ahora estamos conociendo recientemente avances que van a facilitar también bastante este proceso de las CAR-T, que más que un medicamento es un proceso, ¿no? y que van a facilitar la administración de esta técnica. ¿Y crees, sabiendo que habéis tenido éxito, han tenido éxito al día, crees que si el sistema actual de España está preparado para entregar más y más de estas inversiones en el país? Por supuesto, nuestro sistema pues tiene esas características que comentábamos, ¿no? Tiene una calidad técnica, profesional, muy contrastada. Nuestro sistema de selección de los profesionales es un sistema objetivo y muy exigente, y una formación también muy exigente y muy larga de los profesionales, y por tanto tenemos, digamos, las condiciones básicas, que son las instalaciones y los profesionales, sobre todo los profesionales, que tienen que mejorar el conocimiento, formarse en una técnica novedosa, pues tienen las bases para poder hacerlo. Y el sistema tiene las condiciones para poder adaptarse.
Por tanto, yo creo que estamos en muy buena situación. Pero bueno, al margen de que lo hablemos quizás en siguientes preguntas, quiero adelantar que en todo esto no podemos perder de vista jamás la principal característica de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es la atención integral y orientado a la prevención. Por tanto, no perdamos de vista nunca la prevención y no focalicemos solo en el tratamiento, que es la fase final, y en muchos casos por ausencia de prevención. Pero yo creo que eso es importante ya hablar. Dinos un poco más sobre eso, porque eso es una forma diferente de pensar. Y yo también creo que es muy importante que debemos estar pensando más de la prevención, a tomar decisiones precoz, porque eso no solamente son ahorros para el sistema sanitario, pero también puede cambiarle la vida a los pacientes cada día. Háblanos un poco más sobre eso. Bueno, cada día estamos conociendo más evidencias, aunque algunas se conocen desde hace muchos años, la relación entre determinadas enfermedades y determinados hábitos de vida o costumbres o incluso la adquisición o el consumo de productos. Y cada vez lo conocemos más. El más clásico es el tabaco, ¿no? El tabaco. Bueno, y estos días hay una película sobre Samuel Weins en Movistar que relaciona pues la fiebre puerperal con la realización de autopsias, pues, y que es el propio profesional el que lleva, pues tuvo muchísimas dificultades para demostrar esto, ¿no? Este es un ejemplo que se pone. Otro ejemplo pues es el caso, el tabaco, que es el más clásico, ¿no? La relación consumo de tabaco, cáncer, el consumo de alcohol, etcétera. Hábitos de vida que al final pues son un riesgo importante para enfermedades graves y que suponen no solamente un coste elevadísimo para el sistema sanitario, sino un coste personal de sacrificio de las personas, de malestar, de enfermedad y sufrimiento en definitiva, ¿no? Y que todo eso se podría evitar con unas políticas de prevención claras. Por eso también pues todas las medidas antitabaco que se vinieron progresivamente poniendo en marcha, en mi etapa la incorporación de los medicamentos específicos para ayudar a dejar el tabaquismo, ¿no? Bueno, en definitiva, que no podemos perder de vista la atención integral, que es la base de la Ley General de Sanidad, y el enfoque dirigido a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad. Por tanto, atención integral y, como yo siempre suelo decir, reorientar el sistema no tanto al tratamiento, sino a la promoción de la salud y a la protección. Eso es muy bien dicho. Es fundamental, porque si solo ponemos el foco en el final, primero llegamos tarde. Llegamos tarde, es muy caro, es muy costoso, no solamente en términos económicos, sino también en términos de bienestar, de salud mental también, porque cuando a ti te diagnostican una enfermedad complicada, pues el sufrimiento y además no se acantona solo en ti, sino en todo tu entorno, ¿no? Y yo creo que el poner el foco en la prevención y reorientar el sistema dirigido sobre todo a la prevención, y aquí ya enganchamos la investigación para demostrar que efectivamente hay relación causa-efecto con determinados hábitos, con determinadas sustancias, con determinados modos de vida, ¿no? Y aquí, en esta correlación, pues tenemos muchísimo campo de enfermedades pues que ahora están siendo un gran lastre por el aumento de esperanza de vida, que también da más tiempo que pase, es los cánceres, lamentablemente, pero también las demencias, también la esclerosis, también este cerebro, que también tenemos que investigarlo bien para ver qué sucede con estas enfermedades tan terribles. Bueno, un tema que no tocaste, pero sé que eres una apasionada sobre este tema, es
también hablar de la equidad en el sistema. Te has dedicado a eso durante muchas épocas de tu carrera. Háblanos un poco más sobre la equidad en el sistema y todo que has hecho para asegurar eso. Bien, hay una parte que depende evidentemente del propio diseño del Sistema Nacional de Salud. Yo siempre suelo recordar la Ley General de Sanidad, uno de sus primeros artículos, el artículo 3, dice que el diseño y la implantación de los centros y servicios sanitarios, del diseño del sistema, debe de estar orientado a la cohesión social y territorial. Esta es la base de la equidad. Bueno, primero que todo el mundo tenga derecho, la universalidad, ¿no? Pero eso tiene que ir vinculado a la equidad. Y la equidad no es una palabra que quede en el vacío o que diga, bueno, sí, eso. No, no. Desde donde tú colocas un centro de salud, un consultorio periférico, un hospital, un centro de referencia, etcétera, estás asegurando la equidad. Con una planificación jerarquizada para que podamos esponjar por todo el territorio nacional. A la vez que generas esa equidad social, también mantienes el equilibrio territorial. No obligas a las personas para poder tener derecho a la asistencia sanitaria a abandonar su casa en un pueblo y tener que irse a no sé dónde. Con esta planificación jerarquizada tú logras tener que todas las personas puedan tener acceso equitativo, no solamente por razones sociales, económicas, sino también territoriales. Y ese artículo maravilloso de la Ley General de Sanidad, que yo suelo siempre poner en primera línea de los objetivos de la ley, es la manera de asegurar esa equidad. Pero luego tenemos más cuestiones. La equidad no depende solo del Sistema Nacional de Salud. Hay determinantes de la salud que se pueden resolver desde el Sistema Nacional de Salud y cómo tú lo diseñes. Por ejemplo, cómo tú instauras los copagos. También hace unos años, los recortes del 12 pusieron más copagos, también a los pensionistas, etcétera. Y ya con el nuevo gobierno, pues se pensó en que había que modificar esa situación de los copagos, ¿no? Y vincularlo a la renta. Pero sobre todo había que hacer el acceso gratuito para las familias con hijos a cargo y que tuviesen recursos bajos. O sea, los niños la pobreza infantil no es que los niños sean pobres porque nacen con una estrella en la frente, sino son pobres porque nacen en familias pobres. Y esta fue una situación clamorosa y por tanto los copagos, otro ejemplo más para favorecer la equidad, el eliminar copagos a rentas bajas. Hay más medidas vinculadas con los determinantes sociales de la salud, sociales y ambientales. Y ahí no directamente el Sistema Nacional de Salud, aunque sin colaboración con otros sectores de las administraciones públicas. Desde el ambiental, por eso en el Ministerio se elaboró el Plan de Salud y Medio Ambiente, porque está demostrado que efectivamente los contaminantes ambientales son un elemento perjudicial para la salud. Sabemos, y la Organización Mundial de la Salud insistió e insiste permanentemente en que el cambio climático o el calentamiento global en materia de salud se va a expresar como grandes pandemias. Tuvimos ya un aviso gordísimo con la COVID. Pero tenemos también otros determinantes sociales, como es la pobreza. Por eso pues, la importancia del incremento del salario mínimo interprofesional, del ingreso mínimo vital, etcétera, porque sabemos que los niños pobres tienen el doble
de riesgo de obesidad que los niños que viven en familias con otras condiciones, tanto porque tienen más oportunidades de ejercicio físico, etcétera, como sobre todo por la alimentación. Por tanto, determinantes sociales y determinantes ambientales que tienen que ver con la salud, y está muy demostrada esa la relación causa-efecto. Por tanto, que tenemos que trabajar en la equidad en todos los ámbitos, tanto desde el propio Sistema Nacional de Salud, en su propio diseño, como en el alcance de la cartera de servicios. Ahora recientemente se acaban de incorporar nuevas prestaciones, la incorporación progresiva de la salud bucodental, que era otro digamos, objetivo a lograr en nuestro Sistema Nacional de Salud, el tema de los implantes cocleares, para que los niños, familias pobres o familias humildes o trabajadoras, pues no tengan dificultades para la renovación de los pilas o de lo que sea, todo el mundo protésico y ortoprotésico, en fin, todo lo que significa la mejora de la cartera común de servicios para lograr esa equidad. Y finalmente todo lo que significan determinantes sociales y ambientales, que será más en colaboración con otras administraciones, pero que son muy importantes. Recientemente acaba de aprobarse el decreto de los comedores, de las dietas de los comedores escolares, etcétera, ¿no? El que en los coles, sobre todo, que haya becas para comedores, para que los niños en familias más pobres o con menos recursos, pues puedan tener acceso a una dieta saludable, y no sigamos arrastrando este lastre de una mayor obesidad infantil o sobrepeso, que sabemos que es fuente de enfermedad, y que la mitad de los niños obesos serán adultos obesos, y la mitad y 3/4 partes de los adolescentes obesos serán adultos obesos, con todo lo que ello significa de riesgo para su salud en el futuro. Lo que me gusta y una parte importantísima, sí, la última que digo, porque favor. Es que esto de la equidad me apasiona. Sí, completamente, es importantísimo. Hay un artículo, el mismo artículo de la Ley General de Sanidad, que dice que se promocionará la educación sanitaria y la práctica del deporte en los niños. La última ley educativa recoge esto, ya lo incorpora la ley educativa también, la necesidad de la educación para la salud, que es una clave importantísima, y el desarrollo del ejercicio físico, ¿no? Todo esto que digo de determinantes sociales, ambientales, todo esto, pues desde los centros de salud se debe de impulsar de forma sistemática e integrada en su funcionamiento ordinario. Por eso el marco estratégico de atención primaria se llama de atención primaria y comunitaria, porque todo esto es la salud comunitaria, la progresiva incorporación de la enfermería comunitaria, etcétera, y el criterio de la salud en todas las políticas de la Organización Mundial de la Salud, pues esto viene a reforzar esta importancia de determinantes sociales y ambientales. Lo que me gusta tanto de la explicación es que nos ayudaste a entender que la equidad en el sistema sanitario es mucho más amplio de lo que muchas veces se habla. Hablamos a acceso a la innovación, hablamos al acceso a los hospitales, a atención primaria, pero lo que me encanta es que ya empieza en casa, empieza también a proteger a los niños del principio. Es lo mismo que acabas de decir de temas que tenemos que tener en cuenta de precoz, empezar antes que el problema se ponga peor. Y que eso en realidad es la equidad y, como bien dijiste, puede empezar con dietas con los niños o lo que sea. Y yo creo que nos ayuda a entender esto de una forma mucho más amplia
y te damos la gracia por todo el esfuerzo que has hecho para asegurar que estamos teniendo un sistema de equidad fenomenal que le da la oportunidad a todas las familias con menos recursos a tener un chance, porque eso es todo lo que quieren estas familias al fin del día. Y otra vez, vivimos en un país que tenemos un sistema que ya hemos hablado, que es buenísimo. Hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se pueden mejorar, pero vamos a decir, empezamos con un sistema buenísimo aquí en el país. Número 2, tenemos un sistema que aporta mucho a los ensayos clínicos al nivel mundial. España es número 1 en ensayos clínicos, no solamente para AstraZeneca, pero para muchas empresas al nivel de Europa. Ahora bien, vivimos en unos momentos muy complicados. Hablamos en estos momentos de guerra, de los famosos aranceles, tariffs, cosas que nos puede causar a pensar hacer inversiones diferentes y no en salud. Mi pregunta es una para ver qué oportunidad tú ves para que España puede ser uno de los países que lidere el impulso desde el ámbito de la salud. Bien, yo creo que está siendo ya. Estamos siendo pioneros en campos, que efectivamente como los ensayos clínicos, pero fue de los países punteros, yo creo que el Reino Unido también, pero básicamente España fue quien dio el paso más firme con la incorporación de CAR-Ts de forma universal y equitativa. Por tanto, estamos en muy buenas condiciones. Tenemos un sistema que tiene una estructura institucional muy potente, pues el tener esa base de recursos públicos y sin que afloren, digamos, más allá de criterios ideológicos de gestión privada, que distorsiona, pero que en el fondo los centros deben de seguir siendo públicos. Contamos, por tanto, con una base muy importante y, sobre todo, tenemos una formación de los profesionales extraordinaria. Bueno, estoy muy de acuerdo de lo que dice, porque de mi punto de vista de AstraZeneca, nosotros creemos que en España tiene una gran oportunidad, porque lo que acabas de mencionar. Número 1, tenemos un gran sistema sanitario. 2, tenemos el talento científico. Y 3, tenemos un ecosistema para ayudarnos a jugar un papel mucho más protagonismo a nivel de Europa. Eso también va a requerir más y más inversión en salud. Es algo que nosotros como compañía estamos comentando y queremos ser parte de esa colaboración pública-privada para asegurar que hay más y más inversión en salud, porque sin salud no tenemos nada al fin del día.